Es necesario oír lo inaudible en el corazón de las personas, sus sentimientos mudos, los miedos no confesados y los gritos silenciosos. El éxito de una constelación comienza cuando el constelador logra incluir a todos los integrantes del sistema familiar en su corazón. Integrantes del sistema familiar, todos. Cuando abrimos los ojos, se abren las ventanas del cuerpo y el mundo aparece reflejado dentro de nosotros. Las manifestaciones corporales del consultante, de los representantes y del constelador revelan partes importantes de las informaciones del campo, especialmente en las constelaciones multidimensionales, también llamadas por Bert Hellinger movimientos del espíritu, donde casi ninguna palabra necesita ser dicha. Finalmente, los gestos y las actitudes son también un lenguaje. Ellos hablan más alto que las palabras y viabilizan la interacción entre los representantes. Para colocarnos en una actitud de observación durante una constelación sistémica, usamos básicamente dos sentidos, el de la visión y el de la audición. Son ellos los que van a posibilitarnos conocer las informaciones del campo, transmitidas por medio de las actitudes, los gestos, el tono de las palabras y la postura que el consultante y los representantes estén manifestando. Esa es una lectura corporal que pasa por el sentido común, esto es, que prescinde de interpretaciones personales para ser comprendidas. El facilitador puede observar que alguien mantiene la mirada fija en el piso, así como cualquier otra persona podría observar el mismo comportamiento. En el momento de la entrevista, debemos estar atentos a observar si el consultante está abierto para recibir la constelación. ¿Cómo saber? Observando las señales corporales. El constelador, al mismo tiempo que escucha el motivo de consulta, debe abrir los ojos para escuchar también lo que el cuerpo del consultante le transmite. ¿Cómo es un consultante receptivo? Mira a los ojos, su cuerpo está direccionado hacia el facilitador, brazos y piernas están descruzados, los músculos están relajados, el pecho está abierto, hace pocos movimientos, habla pausadamente y poco. Tiene coherencia y organización de ideas en la formulación del tema. ¿Cómo es un consultante no receptivo? La mirada está dispersa, posiciona el cuerpo en otra dirección, que no es hacia el facilitador, cruza brazos y o piernas, mantiene los muslos tensos, esconde el pecho, gesticula, llora y o ríe aparentemente sin motivo o control. Habla rápido y mucho. Es incoherente o muestra disociación o desorganización de ideas en la formulación del tema. Inclusive después de haber iniciado la constelación, debemos continuar observando el lenguaje corporal del consultante en los siguientes aspectos. Los ojos están bien abiertos, entrecerrados o cerrados. ¿Cómo están posicionados sus brazos, piernas, espalda y pecho? Él busca una posición que acompañe de cerca la constelación. Presta atención a las posturas, movimientos y lo que hablan los representantes. Los representantes también deben ser atentamente observados, por medio de la postura y la actitud. Podemos deducir sus emociones, inclusive antes de hacer cualquier pregunta. Sin embargo, es una buena práctica preguntar cómo se están sintiendo. ¿Qué está pasando dentro de ellos? Es preciso observar principalmente la postura corporal, cómo es la posición de los brazos, las piernas, los puños, el pecho y la columna. ¿Cómo está la respiración? ¿Tranquila o agitada? ¿Mueve su abdomen al respirar o solo el pecho? ¿Qué actitud tiene? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Está quieto? El constelador es parte del campo. Por eso, tal como hace con el consultante y con los representantes, debe observar su propio cuerpo en los siguientes aspectos. ¿Estoy plantado en el piso? ¿Estoy curvado? ¿Aprieto las mandíbulas? ¿Mi corazón está acelerado?
¿Estoy dando la espalda al consultante o constantemente observándolo? ¿Consigo observar la constelación como un todo o solo fragmentos de lo que se presenta? ¿Mi respiración es superficial y agitada o profunda y tranquila? ¿Mis pensamientos están acelerados por posibles hipótesis de lo que está ocurriendo en la constelación? ¿O están registrando los datos que observo con calma y tranquilidad? Mis emociones y sentimientos. ¿Estoy consciente de lo que estoy sintiendo a cada momento de la constelación? No animarse con el elogio, no sufrir con la crítica, pero conocer plenamente sus virtudes o sus fortalezas son las características de la excelencia. El constelador puede sentir que hay rabia en el campo y simultáneamente observar que los representantes están con los puños cerrados, mirándose en una actitud de desafío y competitividad. Esa observación fenoménica fundamenta la percepción. Pero si los representantes estuvieran en un estado de tranquilidad, mirando con calma, y aún así el constelador sintiera agresividad, podría ser que eso fuera una proyección de su propio sentimiento. Observar cómo los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones surgen, cómo ellos pasan por nuestra conciencia, es una habilidad indispensable para fortalecer la actitud del constelador. Así, no quedamos enmarañados en ellos. Observamos, acogemos, incluimos y los dejamos ir. Entonces, observar y recoger datos, nunca interpretaciones. Una cosa es preguntar al representante qué le ocurre por dentro y tener como respuesta, por ejemplo, estoy con rabia. Y otra es preguntar por qué él está sintiéndose así. Esa pregunta no es pertinente porque estimula la formulación de interpretaciones. Él podría decir, por ejemplo, estoy con rabia porque mi madre no me mira. Claro que un representante puede comunicar que no se siente mirado por la madre. Ahí es competencia del constelador lo que haga con esa observación, pero nunca tomar como definitiva o absoluta la interpretación del representante. No hay otro tiempo a no ser el de este exacto momento. Para captar lo que está en movimiento en la dinámica de las constelaciones necesitamos una observación activa. Si ejercitamos la observación a partir del filtro de nuestras creencias limitantes, dejaremos de acompañar a la velocidad de lo que está en movimiento constante, en permanente transformación. En ese sentido, el desarrollo de la atención es esencial para una buena observación. Nuestra cultura favorece el deterioro de la atención. Hay muchas hipótesis para eso. Una de ellas es la de que estamos excesivamente estimulados por los medios. El internet, el celular, la TV, etc. Lo que dificulta terminar la lectura de un libro o concentrarse en contenidos más complejos y extensos. Los estímulos que no son debidamente procesados y quedan de alguna forma resonando son una de las causas del déficit de atención que se observa en el mundo contemporáneo, no solo en los niños, sino en personas de todas las edades. Al direccionar nuestra atención, nuestra conciencia, hacia un estado de concentración mental, es como si colocásemos una lupa, un microscopio sobre una situación. Esa atención, que cuanto menos tensa, más afinada, se caracteriza por organizar, seleccionar y filtrar informaciones que no tienen que ver con el objeto de estudio en observación. Si sentimos placer por lo que estamos haciendo, el tiempo vuela y estamos plenamente atentos y concentrados en la actividad que nos ocupa. Estamos en un estado de flujo. Perdemos la noción de tiempo y espacio. Economizamos energía. Hacemos lo que necesita ser hecho con mínimo esfuerzo y máxima eficacia. Este es el estado ideal para facilitar una constelación, el que permite que el nivel espiritual opere en nosotros y así logremos captar las informaciones del campo. Al estar en flujo, aceptamos todo lo que se presenta tal como es. Estamos haciendo nuevas conexiones internas entre pensamientos y sentimientos,
propiciando un campo de reconexión con nosotros mismos. El estado de flujo propicia que la conciencia sistémica conduzca las reconfiguraciones necesarias. Así, los órdenes del amor pueden desenmarañar el sufrimiento del sistema del consultante. Cuando integramos lo que estaba desintegrado y reordenamos lo que estaba desordenado, actúa aquel principio milenario. Como es arriba es abajo, como es en la parte es en el todo, como es adentro es afuera. No hay como sumergirse en la profundidad del campo sistémico si no nos sumergimos en el flujo de nuestra propia profundidad. El facilitador que ya parte de una observación fragmentada, instalando su percepción en su mente concreta, hábitat de sus juicios, preconceptos y creencias limitantes, corre el riesgo de inconscientemente tomar partido por uno u otro representante, así como actuar en función de las ideas que quiere imponer al sistema con el cual está trabajando. Generalmente el consultante llega a la constelación con algún nivel de falta de aceptación de su sufrimiento. Al final, ver lo que es duele. Si el constelador no ejercita constantemente la aceptación de sí mismo, ¿cómo podrá ayudar? Aceptar lo que es el primer paso para reconfigurar el sistema familiar. La comprensión solo es posible cuando no hay juicio y condenas. Es preciso incluir todo, hasta la propia idea de aversión de aquello que observamos. Practiquemos la siguiente meditación. Concentración en un objeto. Primero, elige un objeto simple sobre el cual meditar. Puede ser una moneda, un vaso, una flor, etc. Evita objetos muy complejos o abstractos. Imagina el estado de ánimo con el que permanecerás durante todo el ejercicio antes de iniciarlo. Después, siéntate en un espacio silencioso donde puedas estar tranquilo durante 15 minutos. Haz un acuerdo contigo mismo. Voy a centrar mi mente sobre este objeto y en el tiempo propuesto solo mantendré mi atención en él. Entonces cierra tus ojos y comienza a pensar en el objeto elegido. Observa en qué se parece o se diferencia de otros objetos de su mismo tipo, tamaño, color, textura, peso, forma. Si fuese un animal, por ejemplo, la vaca y el gato son animales mamíferos cuadrúpedos. Las vacas son rumiantes, los gatos carnívoros. No te detengas hasta extraer el máximo de pensamientos posibles sobre el objeto elegido. Cuando percibas que estás pensando en otra cosa, vuelve a concentrarte en el mismo objeto. Percibirás que la mente está inquieta y dispuesta a abandonar la concentración. Observa su dispersión y vuelve a concentrarte en el objeto. Puedes repetir este ejercicio durante 9 días, cambiando el objeto cada 3 días. El valle solamente es valle por causa de la montaña, cuya altura y distancia solo se pueden evaluar porque hay un cielo, árboles, un río y un camino. El verde del valle solo puede ser percibido por contraste con el gris y el dorado de la montaña. El azul del cielo solo puede ser percibido por causa del verde de la vegetación y el marrón de la tierra. Ese paisaje será un espectáculo de contemplación si el sujeto que percibe está en reposo, pero será un objeto digno de ser visto por otros si el sujeto que percibe es un pintor, o será un obstáculo si el sujeto que lo percibe es un viajante que descubre que necesita cruzar la montaña. En resumen, en la percepción el mundo posee forma, sentido, y ambos son indispensables e inseparables del sujeto que percibe. Hemos explorado aspectos del acto de observar. Observar es describir alguna cosa tal como ella es. Si 2 personas observaran una misma botella, acordarán que se trata de un objeto de determinado color, tamaño, formato, material, contenido.
En el campo de la percepción, la observación continúa presente, pero va más allá de los estímulos que vienen de afuera, pues entra más profundamente en el terreno de la subjetividad, de la interpretación de lo que está siendo visto o vivenciado. El concepto de percepción es más amplio y complejo. Dentro del contexto que interesa al profesional de constelaciones, podemos definir la percepción como la capacidad de procesar, seleccionar y organizar las informaciones obtenidas, especialmente por los sentidos, según el modelo de mundo de cada persona. Podemos imaginar que cada uno tiene anteojos a través de los cuales la realidad es vista según las lentes de su cultura, familia, valores y experiencias de vida. Entonces, practicar la percepción es también expandir la conciencia, pues exige que el facilitador la amplíe, que haga una dedicada observación de su propio movimiento mental y emocional, ya que él necesitará ver el mundo no solo a través de sus lentes, sino también de las de sus consultantes. Si tomamos el ejemplo de una botella, por ejemplo, la botellita que llevábamos a la escuela primaria, si la observamos nos traerá una sensación de alegría y nostalgia simultáneamente. Pero para otra persona que también observa el objeto, le puede recordar al abuelo paterno que era alcohólico y bebía en un recipiente parecido y le causaba muchas peleas en casa. Estos ejemplos muestran, sobre el prisma de la percepción, un mismo objeto puede remitir a diferentes emociones, pues pasará por el filtro de la memoria, de la historia personal y de las creencias culturales y familiares. Por mi campo perceptivo, con sus horizontes espaciales, estoy presente en mi entorno, coexistiendo con todos los otros paisajes que se extienden más allá. Todas esas perspectivas forman juntas una única onda temporal, un instante en el mundo. Veamos un relato de una constelación, llamado La Mirada. Estamos participando de una constelación y en el centro, varios representantes vivencian la dinámica de la relación de pareja entre un hombre y una mujer. Desde el lugar en el que está el constelador sentado, observa que la representante de la esposa está mirando para abajo. Parece abatida y su columna vertebral está siendo atraída al suelo, hacia algo que ella ve. La misma escena también es compartida por la persona a mi lado, la representante mirando al suelo encorvada. Colocándose el constelador en el campo de la representante, siente nostalgia y un instante de alegría por querer ir en dirección al suelo, como si estuviese yendo al encuentro de un gran amor. Entendemos que la percepción subjetiva del constelador es así y que este es también el sentimiento de la representante, como si se hubiese abandonado aquello que la trae en el suelo. Al mismo tiempo, la persona que está al lado del constelador nota que la representante está mirando hacia el suelo, pero según su percepción, ella siente solo tristeza. Aquí tenemos dos interpretaciones para una misma situación. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Solo la percepción más afinada podría responder. Por esta razón, uno de los ejercicios básicos que el futuro facilitador de constelaciones debe hacer es entrenar su percepción, especialmente la sutil, aquella que no entra por los ojos físicos y que está más allá de lo aparente. Con la observación percibimos la apariencia. Con la percepción podemos llegar a la esencia. En el libro ABC de la literatura, el poeta Ezra Pound narra un interesante acontecimiento entre un estudiante y su profesor, el naturalista suizo Louis Agassiz, que nos va a ayudar a expandir esta idea. Se llama Agassiz y el pez. Un estudiante del curso de posgraduación, cubierto de honorarios y diplomas, se dirige a Agassiz para
recibir los últimos retoques. El gran naturalista toma un pez pequeño y le pide que lo describa. Y el estudiante dice, pero este es apenas un pez luna. Agassiz le dice, ya lo sé, haga una descripción de él por escrito. Después de algunos minutos el estudiante vuelve con la descripción del pez, u otro término que le pone Ichthys elidocus, de los usados para esconder el pez luna común de conocimiento general. Todo como se encuentra en los manuales sobre el asunto. Agassiz le pide al estudiante que describa de nuevo el pez, y el estudiante prepara un ensayo de 4 páginas. Agassiz entonces le dijo que mirase el pez. Luego de 3 semanas el pez se encontraba en avanzado estado de descomposición. Así el estudiante supo alguna cosa sobre él. El pronombre él, en el final de la historia, usado deliberadamente de forma ambigua, nos presenta una pregunta, respecto de quién el estudiante sabía algo más, sobre el pez o sobre sí mismo, o sobre ambos. También nosotros como facilitadores podemos inspirarnos en estas preguntas. Como estudiantes de constelaciones o facilitadores de procesos sistémicos, respecto de quién sabemos algo más, sobre el campo sistémico del consultante o sobre nosotros mismos, o sobre ambos. Observar y percibir son los primeros pasos para aprender las múltiples realidades. ¿Cuáles serían? Las realidades del campo multidimensional, en el cual están incluidos los campos del sistema del consultante y el nuestro, como facilitadores. Veamos otro relato de otra constelación, de una crisis matrimonial. Un hombre manifestó el deseo de constelar su matrimonio, el cual atravesaba una crisis. Se le pidió que escogiera 2 representantes, uno para la esposa y otro para él. La constelación comenzó con ambos moviéndose. La representante de la mujer se distanció gradualmente del hombre y finalmente se acostó en el suelo. El representante del marido intentó aproximarse a ella, llega más cerca, quiere ayudarla a levantarse, pero no lo consigue. Él toma cierta distancia y ella continúa en el suelo sin conseguir mirarlo. Esta es la imagen del problema. Según el constelador, el marido quiere ayudar a la esposa, pero permanece impotente. El constelador, que no conocía a la mujer, pregunta al consultante si ella había pasado momentos depresivos. El marido lo confirma. Entonces observa que una dinámica compleja está en el sistema de la mujer. Se le presenta un dilema. Debe continuar la constelación cuando la mujer no está presente, pero es parte del sistema del consultante. Entonces le dice, no sé si tengo el derecho de continuar con esta constelación. Paremos un poco aquí para proponer una reflexión. Estamos tratando el tema de la percepción. Se observó el movimiento de los representantes, las actitudes y los gestos. Se vio que la representante de la esposa estaba enmarañada y que el representante del consultante miraba ese cuadro con mucha pena. Y al decir pena nos estamos refiriendo a lo que percibió el facilitador y a lo que confirmó con él. El facilitador se preguntaba y observaba. Había un impas en su interior. Se debatían varios aspectos que también eran suyos. El constelador correcto, que quería dar los pasos ciertos, que quería trabajar en los órdenes de la ayuda, de forma asertiva, que no quería dar ni más ni menos de lo que se le estaba pidiendo, y por otro lado, desde el ser humano, estaba queriendo que la mujer se pusiera de pie y tomase su fuerza. Entonces se abstuvo de actuar y se hizo la pregunta, ¿qué es lo que me dice el campo? La escena está planteada y la resolución ¿en manos de quién? ¿Quién tenía el poder de decidir cómo continuar? Entonces, uno puede aprender que a veces la solución puede no estar en nuestras manos, en nuestro deseo egoísta, y reconocer ese deseo influenciando el campo que uno está observando. ¿Qué hacer entonces?
dejar el barco a la deriva. El problema tenía que resolverse en un nivel vertical. El constelador sabía que necesitaba elevar su percepción para ver lo que el campo le solicitaba. Entonces elevó su percepción y tuvo la intuición de decir: no sé si tengo autorización para seguir. Colocó el problema en el campo, preguntó al consultante y comenzó nuevamente a observar lo que ocurría. Su intervención no fue actuar en un sentido o en otro, sino simplemente traer el dilema al campo. Abrió el juego y quería ver lo que el campo podría responder. Reconoció su dualidad de percepción y la elevó a un plano más sutil. En el centro vacío tomó la decisión de simplemente nombrar el dilema. ¿Y qué ocurrió? El representante del marido, que ni miraba al constelador, sino que le daba la espalda, levantó la mano queriendo hablar, y se le preguntó: ¿qué te sucede? Y él dijo: no me gustó haber oído eso. En aquel momento el consultante comenzó a llorar. Entonces el constelador sintió que el propio campo se movió y se le autorizó a dar continuidad. Cuando se aproximó a la representante de la esposa, se sintió que el tema era complejo y que envolvía muchas generaciones y enmarañamientos. Por eso se abrió lo que denominamos constelación multidimensional. Se dejó que algunos representantes se aproximasen y la constelación comenzó a fluir de forma intensa y profunda para un camino de solución. La constelación comienza en el corazón del constelador. Desarrollando la percepción. Puntos esenciales para desarrollar una postura perceptiva. Atención, tanto en el campo de las constelaciones como en el día a día. Es preciso tener serenidad suficiente para dejar entrar todo lo que ocurre sin reaccionar. Simplemente procesar lo que viene, tanto de los 5 sentidos, como de las palabras dichas, de los silencios y de las miradas. Ese estado es conquistado con la práctica sistemática de la meditación. Observación. La observación selectiva y atenta ayuda a desarrollar una buena percepción. Autopercepción. Percibir los estados anímicos por los cuales vamos transitando. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Percepción del campo. Es muy importante, además de observar, percibir los estados anímicos que se presentan en el campo. ¿Cuáles son los sentimientos del consultante, del constelador y de los representantes? Filtrar las propias creencias. Saber filtrar lo que viene de nuestro mundo interno. Creencias limitantes, preconceptos y deseos personales de cómo tiene que ser el movimiento de la constelación. Percepción de patrones. Estar atento a los patrones emocionales y de conducta que se reiteran dentro de una familia. Aceptación. No estamos tratando de cambiar la mente de la familia y sus integrantes. Precisamos acoger, aceptar, reconocerla como parte de la vida, dejar que nuestro corazón se expanda al incluir cada información que aparece, de un excluido, un insulto, un elogio, un secreto, una mirada de amor o de odio, bien o mal intencionada. Comprender el origen de aquel grito, de aquel silencio. Hellinger hablaba de sentimientos primarios y secundarios. Decía que los sentimientos secundarios, como la rabia, el odio y el miedo, son apenas una fuerza aparente. Los sentimientos decisivos son el dolor y el amor, que son los sentimientos primarios. En vez de enfrentar el dolor, tal vez la persona esté con rabia. En una sesión, el paciente relata que era castigado físicamente por el padre y sentía rabia. Sentía rabia para defenderse del dolor, que era muy fuerte. Pero si él dijera: eso realmente me dolió, pasaría a otro nivel mucho más introspectivo y fuerte. Penetraría más profundo que si él dijera: me las vas a pagar. Necesitamos detectar lo esencial y filtrar lo superficial.
Los sentimientos secundarios son aquellos que pueden estar en resonancia con los sentimientos experimentados en las dinámicas de enmarañamiento familiar, como odio, rabia, celos, miedo, rencor, resentimiento, etc. Son todos los juegos que se dan entre las personas de una familia. Los sentimientos y las emociones que mantienen los patrones familiares de reiteración y repetición que vienen a veces de generaciones anteriores. Hellinger los llamó secundarios porque no conducen a un paso evolutivo, es decir, a la salida del patrón. En psicología se podría comparar con los denominados mecanismos de defensa, aquellos que usamos para evitar el dolor del crecimiento. Las dinámicas de desenmarañamiento en las constelaciones transitan por medio de los sentimientos primarios. Duele reconocer y aceptar lo que es como un síntoma físico, un trauma emocional, una herida de la infancia, algo con lo cual es difícil entrar en contacto, pero que en el momento de la constelación se hace posible. Transitar por el sentimiento primario produce un cambio evolutivo. Por ejemplo, si en una constelación la madre le dice a su hija, «Yo no lograba verte, lo siento mucho», y la hija responde, «Llevé sola ese dolor desde niña», entonces esas palabras permeadas por el dolor producen un movimiento de reconciliación. La madre completa, «Lo siento mucho, lo que es mío, déjalo conmigo». Al entrar en contacto con un sentimiento primario, es posible configurar los órdenes del amor. Pero antes de llegar a ese momento hay una serie de patrones repetitivos, permeados de odio, rencor y resentimiento entre madre e hija. Al llegar al dolor hay un salto significativo y se pasa a otro nivel. Ahí empieza el desenmarañamiento. Como consteladores debemos propiciar que la constelación pueda transcurrir por el camino de los sentimientos primarios, evitando sugerir frases que retienen los sentimientos secundarios. Finalmente, la persona busca una constelación justamente para desenmarañar, no para mantener la repetición. Veamos el relato de otra constelación, la fuerza de la verdad. Dos representantes, una madre y su hija, se miran. La hija busca la mirada de la madre, que incluso mira en dirección a ella, pero con la mirada perdida, como si no estuviese viendo o algo estuviera dificultando el camino entre ellas. El constelador pregunta a la madre, ¿qué ocurre? La representante de la madre dice, nada, no ocurre nada. Él entonces pregunta a la hija, ¿qué ocurre? Y la hija responde, me siento sola, con rabia, no siento que ella me vea. Entonces el constelador dice a la representante de la madre, dígale a su hija, lo siento mucho. La representante, sumisa y obedeciendo al constelador, repite, lo siento mucho, pero sin fuerza de verdad. El facilitador pregunta a la representante de la hija, ¿qué sientes ahora? Y ella responde, más rabia. Podemos identificar en este relato la diferencia entre ser o no ser perceptivo en un campo sistémico. El constelador no consiguió percibir que, si la madre no estaba mirando a su hija, no era porque no quería, pero sí porque estaba enmarañada con el pasado, probablemente con su propia madre, padre o algún antepasado de su familia de origen. Él intentó actuar con su mente, que presta más atención a los sentimientos secundarios, en vez de profundizar en la percepción de los sentimientos primarios. Para evitar equívocos como ese, es preciso realizar un trabajo metódico de expansión de la percepción. Solo con un entrenamiento dirigido a este propósito será posible ver más allá de la visión fragmentada y juiciosa de la mente, bueno o malo, culpable o inocente, víctima o perpetrador. Vale siempre recordar que, en la constelación, estamos proponiendo instalarnos en otro paradigma, en otra percepción del mundo, en que el camino es la propia expansión de la conciencia. No es sólo buscar la solución de un problema, sino ampliar la visión del mundo, en que podamos decir que el problema
Era una solución que aún no había sido encontrada, porque nuestra mirada estaba limitada.